Bienvenidos nuevamente a este curso de objetivos estratégicos en la apertura. Hoy nuevamente vamos a hablar de una apertura, bueno, mejor dicho, una defensa específica, como es la defensa Caro-Kann, donde trataremos los objetivos en la apertura, pero más que nada, como verán, tengo un tablero sin jugadas, sin nada, porque el objetivo de hoy, aparte de trabajar la parte estratégica, es encarar un aspecto que muchas veces no se enseña o se enseña de forma muy particular, que es la forma de prepararse el repertorio, de crear un repertorio. No vamos a crear un repertorio completo de blancas y de negras, pero sí voy a tratar de mostrarle la forma y darles las herramientas que yo tengo para preparar una defensa, en este caso particular, como es la defensa Grokan. ¿Cómo encaro la preparación desde cero? En esta hora, bueno, trataré de desarrollar por lo menos las herramientas para que ustedes no solamente tengan algunas ideas de cómo jugar la defensa Caro-Kann, sino también que puedan aplicar estas habilidades en la defensa que ustedes elijan o en la apertura que ustedes elijan. Entonces, no solamente está encarado para esta apertura específica, sino cómo crear parte de mi repertorio. Eh, el método que yo utilizo, siempre trato de trabajar con método para que me sea más ordenado, con diferentes pasos y procesos a buscar. Voy a utilizar la plataforma Lichess. En este caso no voy a estar usando ChessBase, que es un programa de ajedrez que contiene base de datos de ajedrez. Uno puede tener muchas partidas. También muy recomendable para preparar aperturas, preparar partidas, entrenarse. Que bueno, los mejores jugadores del mundo usan ChessBase para trabajar. Los jugadores, bueno, de ajedrez ahora están muchas plataformas online, pero ese es un programa de computadora bueno, muchos jugadores lo usamos para preparar nuestras partidas. No necesita conexión. Incluso ustedes pueden descargarlo de forma gratuita en la página de academiaajedrezgm.org, tanto ChessBase 12 en este caso, que es algo más liviano y se usa para cualquier computadora, sino que también van a poder usar la base de datos 2020, la mega data base, que tiene millones de partidas. Entonces pueden ahí encontrar muchas ideas, muchos ejemplos de las posiciones que ustedes juegan. Pero en este caso, como les digo, vamos a utilizar la plataforma lichess.org, que también es gratuita, tiene muchas herramientas y bueno, en algún momento trataré de completar ese curso que tengo en YouTube sobre lichess, que es de código abierto, se dice, es totalmente gratis, no tiene publicidad. Ustedes pueden utilizarlo tanto para hacer ejercicio, para hacer estudios y un montón de herramientas que les permite aprender y mejorar en ajedrez. Bien, dicho esto, entonces paso a la parte más técnica, que es cómo preparar una defensa. En este caso, defensa cara a cara. Lo primero que voy a hacer es tratar de conocer cuáles son las jugadas principales, cuáles son las primeras jugadas que yo tengo que saber. Bueno, primero que la defensa Caro-Kann es una defensa que utilizamos para enfrentar al peón rey. Entonces, si yo quiero jugar un repertorio contra peón rey, en este caso puedo elegir la defensa Caro-Kann, que comienza con la jugada C6. ¿Cuál es la idea de C6? Es tratar de luchar por el centro, ¿sí? De buscar un ataque rápido hacia el centro y contrarrestar la ocupación central de las blancas. Las blancas normalmente, como yo no estoy ocupando el centro, ni he puesto un peón en E5 o C5, ya pueden realizar la jugada de 4. ¿Sí? Entonces acá yo tengo que ver cuál es el movimiento que le da origen a esta defensa, que es la jugada de 5. Bien, y acá pregunto, ¿qué es lo que tenemos que saber? ¿Cuál es la idea de la jugada de 5? A ver si ustedes pueden participar un poco.
Y a mí me parece que un poco la idea es tratar de ocupar un poco el centro, o luchar por el centro, mejor dicho, y a la vez buscar abrir líneas también para posteriormente ir ocupándolas con nuestras piezas. Bueno, muy bien, ahí tenemos una idea. Entonces, la primera jugada, que es ocupar el centro, como sabemos, luchar por el centro es sumamente importante, y atacar en este caso una casilla central como S4. Lo que estoy buscando es definir, es decir, que ya tengo una jugada de ataque. Que, y acá es donde yo digo, bueno, estas son las jugadas que le va a dar característica a mi defensa Caro-Kann, que es la elección que estoy haciendo. Tengo una cadena de peones, ahora vamos a hablar un poquito de la estructura de peones, y estoy atacando el peón rey, ese peón rey que está indefenso. Entonces, esto va a llevar a que las blancas tengan que tomar una decisión importante, que es defender ese peón, cambiarlo o avanzarlo. Cuando una pieza está atacada, tiene varias opciones, que es correr, cubrir, capturar a la otra pieza o incluso contraatacar. Y acá es donde comienza esta defensa, donde comienza en base a lo que las blancas responden. Porque en este caso yo estoy atacando ese peón rey, entonces el blanco tiene que hacer una jugada de defensa. Grau decía que había cuatro tipos de jugadas: de ataque, defensa, neutra y error. En este caso ataco, por lo tanto la respuesta más lógica sería la defensa. ¿Qué hacer con ese peón? Y acá es donde van a surgir las variantes principales. Esto se conoce también en ajedrez como un libro de aperturas o un árbol de variantes, un árbol de aperturas, porque tenemos las variantes principales o troncales, son las principales ramas que se van a abrir del árbol, y después cada una va a tener sus ramificaciones. También se puede aplicar este método para el estudio de cualquier actividad, por supuesto. ¿Cuáles son las ideas entonces? Tengo, puedo avanzar con blancas, puede avanzar, lo cual se va a conocer como la variante del avance. No es que sean muy creativos con el nombre, pero bueno, es así. Es la variante del avance. Entonces, primero yo voy clasificando ahí. ¿Qué otra opción tienen las blancas ahora? Es defender al peón, que sería caballo C3, a lo cual voy a responder peón por peón, porque mi idea es eliminar ese peón E4. Entonces yo ya tengo una idea, que es buscar eliminar ese peón E4 que se define con la variante del avance o cambiado para que desaparezca. Otra jugada que pueden hacer es caballo de 2, pero también sería similar porque voy a jugar peón por. Entonces, si acá lo que estoy haciendo es podando las variantes, como si habláramos de jardinería, estamos podando variantes para que haya menos ramas. Entonces, ahí podemos encontrar más fácil, y es un método que también vamos a usar. Tratamos de, depende la cantidad de tiempo que tengamos nosotros para estudiar aperturas o defensa. Es ahí donde vamos a elegir cuál defensa utilizar o apertura. En este caso, peón por peón, que es la variante del cambio. ¿Sí? Se cambia el peón por el peón, y acá yo puedo capturar de peón también, que sería lo ideal para no desarrollar prematuramente la dama, teniendo así, bueno, una posición con peones centrales, lo cual llevaría a un buen juego. Perfecto, entonces yo ya tengo cuatro variantes. Bueno, en realidad tengo tres, porque tanto caballo C3 como caballo D2 son las jugadas posibles. ¿Qué herramienta puedo utilizar yo acá? Puedo utilizar el libro de apertura que tiene eh, Lichess. Si tuviera Chessbase, podría usar el libro de Chessbase. Puedo elegir. ¿Y para qué sirve este libro? Porque este libro me va a decir, en base a estadísticas y partidas, en este caso, pueden elegir dos tipos de bases de datos. Una de maestros o jugadores fuertes, y otra de liches, que son todas las partidas que se juegan en la plataforma en base a las aperturas y defensa.
Ambas se pueden utilizar, que tienen diferentes objetivos de estudio. Vamos con la de maestro, lo de maestro. Acá, las variantes. ¿Esto para qué me sirve a mí? Bueno, me sirve para conocer las estadísticas. Las estadísticas me van a dar a mí cuáles son las jugadas que más utiliza el blanco. Eso es importante, porque si voy a estudiar una defensa y voy a estudiar una variante, pero que si nadie la juega, entonces eh, una que mm, no me sirve tanto estudiarla, porque si nadie me la juega, ¿en qué momento la voy a poder poner en práctica? Y otra, que voy a gastar tiempo, energías en estudiar algo que posiblemente no ocurra. El estudiar siempre nos da muchas herramientas, como entender cómo usar un método, organizarnos, etc. Pero en la práctica del ajedrez tenemos que estudiar variantes que se utilicen para poder saber cómo responder. No me sirve de nada, como por darle un ejemplo, estudiar A3 en la apertura, en la primera jugada, porque es algo que no va a ocurrir muchas veces. Entonces, dedicar tanto tiempo, si no tenemos, es difícil. Aparte, hay muchas opciones. ¿Cuáles son las variantes que más se utilizan? E5, que es la variante del avance. Tenemos 21.346 partidas. Es decir, que ya hay muchas partidas con E5 en esta base de datos de Lichess. Es muy buena la base de datos, tiene muchas partidas, entonces ya las estadísticas sirven para eso. Porque esto es una parte más, más científica del ajedrez. Estamos investigando, estamos desarrollando las hipótesis, las ideas y la teoría que vamos a usar. Eh, Otra estadística que también nos da son los resultados, que dice blancas, ganan blancas, tablas y ganan negras. Lo que está en blanco acá nos indica el 36% de esta cantidad de partidas, de 21.300 partidas, que es una cantidad bastante importante de partidas. 36% han ganado las blancas, con E5. Es decir, que han tenido un buen porcentaje. El 41% ha sido tablas, lo cual, si utilizamos una defensa con negra, las tablas es un buen resultado también. Entonces, es mayor el número de tablas que de victorias hasta ahora. Y el número de derrotas con negras, o mejor dicho, de victorias con negras, tienen el 23%. Es decir, que han ganado más veces las blancas que las negras en esta variante del avance. Parece que da muy buen resultado. Ahora bien, eso es una parte nada más, pero no tiene que asustarnos. ¿Qué pasa? Normalmente, cuando vemos la estadística, es más probable que las blancas tengan casi siempre un resultado muy favorable. No siempre, pero en la mayoría de los casos. Ahora bien, vemos que la cantidad de tablas es superior tanto a las victorias de blancas como la de negras. Entonces, con negras, con tablas y con victorias, no sirve. E5, entonces, es una variante muy principal que, al parecer, a las blancas le está dando muy buenos resultados. Caballo C3 ya baja el 29%. También baja la cantidad de partidas que se han usado, que son casi 16.900 partidas. El porcentaje de tablas también es bastante alto y las victorias de las negras se mantienen en un 23% en la variante de caballo C3. Que caballo C3 va a ser para nosotros igual a caballo D2, pero solamente vemos caballo C3, ya que, bueno, son parecidas en sí. Hay a veces una pequeña diferencia, pero no vamos a entrar en ese detalle. Y es por D5 que la variante del cambio tiene 13.200 partidas, es decir, un montón de partidas. ¿Para qué nos sirve a nosotros saber todo eso? Bueno, para saber qué tal se está jugando, cuánto se está utilizando, si es una variante de moda, si es una variante que se juega poco o, o si no se usa. Entonces, primera parte, ¿qué voy a hacer yo con esas tres variantes? ¿Para qué me fijo cuáles son las más jugadas? Después puedo ver acá caballo de 2 que también tiene un buen número de partidas, pero caballo de 2 y caballo de 3 para nosotros es lo mismo. F3, que es un gambito que se puede jugar, tiene 1.600, ya el número baja considerablemente. Tenemos alfil de 3, S4, S y D. Ahí
varias opciones. No vamos a estudiar todas. Tenemos que limitar el árbol de variantes porque necesitamos enfocarnos en las líneas principales. ¿Para qué nos sirve saber las líneas principales? Porque de ahí vamos a obtener las ideas. Entonces, cuando aprendamos cuál es la variante más difícil para las negras, voy a conocer cuál es la mejor variante que las blancas utilizan contra esta defensa. Entonces, cuando llegue a esa posición, ahí voy a ver si me gusta esa posición, aunque la estadística no me favorezca. Bueno, primera parte, entonces ya tenemos las tres variantes principales. Voy a quitar acá caballo de 2, a partir de donde voy a comenzar a trabajar. Bueno, miren, la Caro-Kann es una de las líneas más utilizadas, pero si observo acá el libro, para que ustedes vean la diferencia, bueno, C5, que es la defensa siciliana, tiene 481.000 partidas, y 781, un montón. Y E5, que es la que le sigue, 228.000. Francesa, la francesa se está jugando mucho, y después la Caro-Kann está en cuarto lugar. Así que observen que la siciliana, la apertura con el 5 son variantes que se juegan mucho. La francesa, la Caro-Kann también, pero ya no tanto. D6, G6, hay muchas alternativas. Por eso debo tratar de elegir. Si tengo poco tiempo y es importante elegir defensas que no se jueguen tanto, porque las que se juegan mucho no es que signifique que sean mejor o peor, sino significa que están de moda. Cuando una apertura, una defensa está de moda, posiblemente la mayoría de los jugadores sepa cómo se juega. Y si vamos a jugar, vamos a tener que exponer nuestros conocimientos teóricos ante nuestro oponente y ya van a saber qué hacer y casi que se vuelve una partida en base a la memoria. Perfecto. Entonces, yo ya tengo las tres variantes, elegimos, elegimos la defensa Caro-Kann, una defensa recomendada para jugadores que recién inician, para jugadores avanzados, una defensa sólida que nos permite cumplir fácilmente con los objetivos en la apertura. O esa va a ser la idea. Esta clase, si bien es abierta para todos los jugadores, es ideal, la voy a aplicar más que nada en base al conocimiento de jugadores, sin ranking, a jugadores de 1800 o 2000 puntos de ranking, ya sea FIDE o en lichess, que tengan más o menos por ahí, para conocer cómo armar esta defensa. Si hay dudas, consultas, pueden en cualquier momento hacerlas o escribir. Bien, ahora voy a la siguiente parte. Entonces ya tengo las tres opciones principales. Perfecto. Voy a elegir una. ¿Con cuál comienzo? Voy a comenzar con la variante, bueno, en este caso de 4, de 5. Elegí esta posición, ¿sí? Puedo haber elegido otra, que hay otra alternativa. No todos juegan E4 y D4, pero vamos a esta que son las más jugadas. E5, variante principal, la más utilizada. ¿Cómo puedo responder ahora a esa jugada? Y acá hay dos variantes. Nuevamente, voy a utilizar esta herramienta que es el árbol de aperturas o libro de variantes, libro de apertura o explorador también se llama. ¿Cuáles son las opciones que me dan? Alfil F5, C5 y G6 me dice. Observen, no estoy usando el módulo, porque el módulo para estudiar aperturas no se lo recomendaría. No es bueno utilizar el módulo para el estudio de aperturas y defensa, porque el módulo se basa en el análisis de las posiciones, principalmente, y va a calcular las jugadas de forma táctica, es decir, con cálculo, no con estrategia. Esa es la diferencia. No digo que no lo pueden usar para ver las aperturas, pero veo muchos jugadores, jugadoras que analizan sus aperturas según el módulo, que le dice, bueno, esta es mejor, esta es peor, pero no se lo recomendaría porque la mayoría de estas defensas o variantes en la apertura ya han sido estudiadas mucho y en profundidad. Por supuesto que siempre surgen nuevas ideas. El módulo o máquina es un módulo de análisis, de cálculo, mucha precisión en el cálculo
las combinaciones y en los finales, pero no para el estudio estratégico. El estudio estratégico requiere de otra comprensión que es más humana, entender el porqué, las ideas. Es como algo más filosófico para compararlo con otras cuestiones, algo más filosófico o las matemáticas donde sí una calculadora puede calcular perfectamente, pero entender el para qué sirven esos números o cuál es la aplicación práctica, es ahí donde tenemos que hacer la diferencia entre humanos y máquinas. En el caso del ajedrez, lo mismo. Estamos estudiando estrategia, no cálculo, entonces no usamos el módulo para el estudio de aperturas, o eso es lo que yo hago, aunque hay posiciones que tengo duda y ahí lo puedo utilizar. Perfecto, entonces la variante que me sugieren son alfil F5, C5, G6. Acá yo tengo que ir eligiendo. Por supuesto que las negras van respondiendo a los que las blancas proponen. Puedo elegir F5 o C5. Perfecto. Y acá ya vemos que tenemos un montón de variantes. ¿Qué pasa? Voy a ir con la principal, ¿no? Voy a elegir la principal. Alfil F5, caballo F3, peón E6, alfil E2. Acá solamente estoy haciendo la variante principal. Ahora les explico para qué. Esto, la variante principal que me da el árbol. Caballo D7. Ahí, bueno, está un poquito lento. Enroque. Y ustedes pensarán qué difícil que es. Pero vamos a ver que no es tan complicado. Entonces, acá yo elijo, voy a elegir, bueno, vamos a elegir las primeras 10 jugadas. O, bueno, 8 jugadas para que no sean tantas. Caballo B2, ustedes van a decir, bueno, hay que usar mucho la memoria, tratar de entender. Ahora vamos a ver cómo aplicamos un sistema. Bueno, caballo B3, y bueno, acá, bueno, G5 es una jugada. Lo voy a dejar acá, jugada 8 ahí, caballo B3, y ahora vamos a ver cómo respondemos. Perfecto, entonces esta es la variante principal de la defensa Crocán, variante del avance. ¿Qué me dice esta posición que yo llevo? Me dice que, bueno, acá las negras tienen un problema que resolver, que es cómo desarrollar este alfil. Bien, entonces yo digo, ¿cómo hago para sacar ese alfil? Una de las opciones que me sugería era G5, pero bueno, como tal vez yo soy un jugador más estratégico, más tranquilo, estoy basado en los principios de la apertura, pero tampoco me quiero meter en posiciones tan complicadas y teóricas. Quiero jugar más simple, porque mi juego trato de que sea simple, al menos en la apertura, y después luchar en el medio juego. Mi enfoque lo doy en el medio juego. En mi caso, bueno, quizás yo ya tengo entendido cuál es mi idea, dónde va a estar el enfoque que yo le voy a dar a la lucha en la partida de ajedrez. Si es en el medio juego, si es en el final o si es en la apertura. Eso es importante que ustedes después, bueno, van a aprender a distinguirlo. Pero en mi caso, como no soy un jugador a quien le guste estudiar mucho apertura y defensa, porque son tantas que nos marean fácilmente y realmente es difícil. Por eso es que busco objetivos e ideas, planes y métodos que me faciliten jugar posiciones equilibradas y decir, bueno, enfoco mi lucha en el medio juego. ¿Es lo ideal eso? Bueno, a mí me gusta hacerlo así porque no estoy enfocando mi lucha en la apertura. Si mi enfoque está en la apertura, entonces ahí sí tendría que buscar líneas que sean complicadas, que sean teóricas, pero también tengo que dedicarle más tiempo al estudio de apertura. Algo que tenemos que saber aperturas y defensas, pero dedicarle tanto tiempo a la apertura y defensa no nos va a mejorar técnicamente, porque la mayoría de las partidas se va a definir en el medio juego. Otro tanto se va a definir en el final. En las aperturas se definen cuando la diferencia de nivel entre jugadores es muy grande o son sorprendidos o caen en una celada. Ahí es donde se define, pero normalmente las partidas son a largo plazo. O bueno, cada uno va a darle su enfoque. Bien, perfecto. Entonces yo acá tengo esta posición. ¿Y qué es lo que yo veo? Primero, tenemos tres objetivos en la apertura que veníamos estudiándolo a lo largo de este curso, que son desarrollo, lucha por el centro y seguridad del rey. ¿Cómo me sirve? Bueno, disculpen si estoy hablando mucho, pero si quieren preguntar algo, pueden hacerlo.
Entonces me fijo, acá tengo problemas, no puedo desarrollar el alfil de la zona del rey, mis torres todavía no están desarrolladas, entonces ahí veo, y mi rey está en el centro, ¿qué hacer con eso? Esas son preguntas que yo me tengo que hacer para saber cómo continúa el desarrollo. Todavía voy en la jugada 8, más o menos entre la 8 y la 15 es donde tengo que completar los objetivos de apertura. Si no, posiblemente mi plan esté muy mal. Las blancas ya, sin embargo, han logrado desarrollar casi. Me les falta sacar este alfil para comunicar la torre. Y bueno, ya completarían el desarrollo. Pero si observo que estoy algo atrasado en el desarrollo, tengo que observar también, y esto lo vimos en uno de los ejemplos, es que el centro está cerrado. Y si el centro está cerrado, entonces el rey no va a estar mal en el centro. Por eso una de las jugadas que sugiere es G5, pero como yo le dije, mi objetivo no es buscar complicaciones desde la apertura. Aunque bueno, a veces lo hago, ¿por qué no? Eh, el centro está cerrado. Bien, ahí la lucha por el centro, es decir, que yo estoy acá luchando por el centro y está bloqueado. Y esto no es algo que yo descubrí, pero que me di cuenta que es muy importante y es lo que yo aplico para el estudio de defensas y aperturas. Muchas veces utilizo este esquema de estudio. Y acá, más allá de la teoría, más allá de las estadísticas, lo que veíamos recién, que es un proceso de elección de jugadas, es decir, bueno, acá es donde yo pongo el foco, que es la estructura de peones. La estructura de peones es el mapa que me va a indicar cómo voy a hacer mi formación en la partida. Es decir, cómo voy a colocarme para jugar esta partida. Como si fuera un equipo de fútbol, cómo me paro en la cancha para jugar ese partido. O si cualquier deporte, cuál va a ser, digamos, las posiciones de cada uno. Y para eso tengo que basarme principalmente en la estructura de peones. ¿Por qué la estructura de peones? Porque los peones solamente avanzan para adelante, son 8 y es más difícil moverlo. Casi siempre van a ser estructuras que no se muevan tanto y si se mueven tengo que saber por qué. En cambio las piezas se mueven pero pueden retroceder de última si no me equivocamos. Y entonces digo, para no estudiar tanta teoría como no tengo tanto tiempo. Aparte, no me gusta tanto el estudio de apertura. Bueno, en realidad me gusta, pero no me gusta ponerme a estudiar tanto y que ver tantas variantes que a veces me marean un poco y digo, no puedo estudiar todo esto porque me sería imposible dedicar tanto tiempo, siendo que me falta mejorar en otros aspectos. Pero bueno, a medida que uno avanza, que, que va progresando bastante, el estudio de aperturas se vuelve cada vez más específico y los detalles empiezan a ser importantes. Como le digo, un nivel de 100 que recién arrancamos a 1800 puntos, un poco más avanzado, jugar con planes e idea está perfecto, podemos jugar tranquilamente y vamos a entender bien de qué jugamos. De todas formas, para cualquier tipo de nivel va a ser la base entender las ideas. ¿Y qué mejor que entender la estructura de peones? La estructura de peones, que es esta formación que yo tengo acá, claro, tengo los 8 peones en este caso. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que yo noto, no? Cuando estudio apertura, digo, ajá, esta formación de peones me indica, es decir, trato de buscar la forma más simple para aprender yo y también para explicar muchas veces, ya que una de las cosas que hago es dedicarme a la enseñanza. ¿Y qué método he aplicado últimamente? Es decir, bueno, basado en la estructura de peones, ¿cuál es lo que le da o que caracteriza a esta defensa en base a la estructura? Y por lo que veo, es esta formación, acá, esta forma, que si yo la observo y utilizo un poco la imaginación, me da una figura. A ver, le pregunto a ustedes. Alguno quizás que me conozca ya sabe cómo,
utilizo esto. Pero les pregunto a ustedes, ¿cuál es la figura que ustedes ven acá? Se observa un triángulo o pirámide, si se quiere, ¿no? Ahí está. Perfecto. Entonces, para simplificar todo, trato de utilizar figuras geométricas en base a la estructura de peones que que lo he aprendido desde que arranco, desde que uno va a la escuela hasta, digamos, algo que se conoce, la figura del triángulo o pirámides, que bueno, las pirámides saben toda la historia que tienen, ¿no? Incluso ni se sabe de dónde salieron a veces, pero es una figura que yo puedo reconocer fácil. Y esto me ha ayudado a mí a jugar un montón de esquemas, jugar un montón de aperturas y defensas, pero basándome en la estructura de peones, en esa figura triangular o piramidal en este caso. Otras aperturas o defensas tienen otra figura que tengo que conocer. Por eso, ver las cadenas de peones, que son los peones unidos, como vemos acá en flechas, voy a usar otro color, es, esto es una cadena de peones, ¿no? Acá, peones unidos, tengo esa cadena de peones. Entonces digo, claro, es un triángulo, es un triángulo, y esa forma me dice a mí que los peones van en blancas y una estructura que va a quedar. Perfecto. Entonces ahí ya tengo la base para empezar a construir mi defensa. Entonces, cuando formo yo a esto le llamo eh, una defensa, una forma triangular o el método triangular o piramidal, como ustedes quieran llamarlo. Yo le llamo así porque eso me facilita el estudio. Ahora digo, ¿para qué me sirve eso? Bueno, me sirve porque sé que en esta estructura piramidal, esta estructura va a ser sólida, muchas veces va a quedar fija. Ahora, bien, si los peones están todos en blancas, ¿qué pasa acá? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Bueno, lo que veo en esta apertura es que el alfil está por fuera de la cadena de peones o del triángulo. Bien, ahí entonces presto atención. El primer problema que yo tengo que resolver cuando arranco la partida, digo, bueno, si juego la defensa Carucán y voy a hacer esa forma triangular, vamos a mirar ahora otra vez si esto se aplica. La segunda variante dijimos que era caballo C3. Perfecto, ahí peón por, acá voy a poner el árbol de apertura y ya dije, bueno, tengo en mi cabeza la forma triangular, tengo que lograrlo. Claro, ahora me va a faltar un peón acá, porque tengo que cambiarlo, eso es importante. ¿Cuál es la jugada que voy a elegir? Alfil F5, caballo D7, suponiendo que yo estoy arrancando a estudiar esta defensa, ¿no? Entonces tengo que buscar aquellas que me permitan desarrollar mis piezas e ir con esa figura. Digo, bueno, a ver, ¿puedo formar esa figura? Claro, ¿qué pasa? Yo juego de 6, formo acá el triángulo, perfecto. Ya, borro un poquito, ¿no? Pero acá hay algo raro, porque en la variante que yo vi anterior, mi alfil estaba por fuera, no por dentro. Bien, entonces, antes de cerrar la cadena, yo debo entender que este alfil está por fuera del triángulo, no por dentro. Entonces, ahí yo desarrollo el alfil. ¿A dónde puedo moverlo? A F5 o a G4 tendría que moverlo. G4 ahora no puedo porque me van a comer. Entonces, F5. Sale caballo, sale el alfil atacando al caballo. Ya ni sé lo que digo, por ahí ustedes me corrigen, cualquier cosa. Alfil por caballo, amenazo. Una jugada de ataque. Si el caballo sale, bueno, me ataca el alfil. Yo corro el alfil, esto es una variante principal igual. Entonces, ¿qué pasa? Ahora sí, primer problema resuelto. Saqué el alfil. Bien, atento, yo voy a jugar. Entonces, como quiero desarrollar mis piezas y me gusta jugar con las piezas desarrolladas en este tipo de defensa, y yo sé los objetivos que digo son desarrollo, lucha por el centro y seguridad del rey, o por lo menos son los objetivos que yo busco o que trato de hacer, que ustedes, eh, bueno, es algo una estrategia general, es algo que recomiendan muchos jugadores desde que estuvo Steiny hasta hoy, bueno, Philidor también, tratar de jugar con la mayor cantidad de piezas. Capa Blanca decía que el jugador que logre desarrollar primero sus piezas va a ser una buena partida, seguramente. Ya logro desarrollar mi alfil. Ahora sí,
Entonces digo, si ya desarrollé mi alfil, puedo en este momento cerrar la cadena de peones. Observen que no estoy usando el libro, solamente estoy imaginando esa formación de peones, esa idea, y ya tengo en mi cabeza esta forma. Digo, bueno, perfecto, entonces esto es lo que yo tengo que buscar. ¿Me gusta este tipo de formación? A mí me gusta porque lo puedo entender. Perfecto, esta estructura es la estructura que me va a dar solidez y me va a mostrar cuáles son las ideas. Mi alfil tiene que salir por fuera de la cadena de peones y tengo que lograr la formación de triángulo. Esto me resume un montón, tener que ver estadísticas, ver las partidas. Por supuesto que después voy a tener que ver algunos ejemplos para saber las ideas y planes del mediojuego. Pero yo ya estoy como podando bastante el árbol a una variante más simple. Pero esto, como les digo, porque en mi caso no tengo tanto tiempo para estudiar aperturas y defensa, no se me complica a veces estudiarlo, entonces busco un método que me sea fácil y simple. Ahora, es claro, vamos a suponer alfil de 3 que es una jugada posible. ¿Qué hago con este alfil? ¿Lo puedo cambiar o no lo puedo cambiar? Bueno, en este caso no tendría problema, pero si lo cambio, digo, ¿no? Alfil por, dama por, mis peones están en blancas, entonces van a cubrir las casillas que es alfil deje. Como la estructura de peones están blancas, yo ahí ya tengo otra idea, es decir, ya sé otra cosa, que mi alfil bueno va a ser el alfil que no choque contra los peones, que va a ser este alfil. Se va a mover por casillas negras, no va a chocar contra mis peones. Por eso también saqué el alfil. No, no es que el otro alfil no sirva, pero cambiarlo no es un problema. En cambio, si cambio este alfil de casillas negras, que me protege esas casillas porque los peones se han movido a blancas, protegen casillas blancas, entonces ese alfil ya es importante. Y ya ahí sé algo más, ya tengo más información. Perfecto. Entonces ahí yo tengo la formación piramidal. Vuelvo acá. Ahora después vamos a ver cuáles son las variantes principales. Otra variante que dijimos es peón por peón. Peón por, voy a hacer esta que está de moda, aunque también existen otras. Claro, ahora nuevamente, ¿qué pasa acá? Ha cambiado porque mi peón para hacer el triángulo o la pirámide ya no está. Pero lo bueno que esta casilla esté libre es que el caballo puede ir a su casilla natural. Digo casilla natural porque es la que se relaciona muchas veces con el aprendizaje clásico, el caballo que ataca al centro directamente. Como estaba mi peón, el caballo tenía que salir por dentro del triángulo. Bien, otra cosa que ahora vamos a ver. Entonces yo ahí logro desarrollar caballo F3 por parte de las blancas. Estoy haciendo jugada tranquila. Caballo F6. Bueno, alfil, bueno, no sé, voy a hacer un roque. Jugada tranquila, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ahora, ¿yo qué hago? ¿Cierro la cadena o no? ¿Qué dicen ustedes? O cierro esa forma triangular. Y podríamos sacar el alfil primero, a Claro, la a G4. porque lo que yo vi es que el alfil está por fuera de la cadena de peones. Si yo dejo el alfil por dentro de la cadena de peones, no voy a perder. Tampoco es malo. Se puede jugar. Pero ¿qué pasa? Ya ahí me estoy yendo de mi estrategia. Estoy jugando otro tipo de posición. Y eso, aunque no sea malo, pero ya al ser algo diferente, va a ser una posición que yo no conozco. Porque posiblemente me pregunte después qué hago con este alfil. Dónde lo llevo? ¿Dónde lo muevo? Y eso es lo que yo tengo que estar atento. Que ese alfil tiene que estar por fuera de la cadena de peones y buscar el momento para hacerlo. Puede ser rápido, puede ser algo lento, pero tengo que resolverlo para cerrar la cadena de peones. Entonces, me fijé 4 porque ahora F5 no puede porque está el alfil. Y acá si me juegan H3, bueno, en este caso estaría ganando este peón, ¿no? Hay un tema táctico. Vamos a jugar C3, son jugadas clásicas. Ahora sí puedo cerrar la cadena de peones. Puedo cerrar ahí mi cadena de peones. Y formar en este caso con el caballo el triángulo que estaba bien. Entonces ya imagino la estructura de peones. Estoy planificando.
Si me juegan H3, acá digo, bueno, eh, mi alfil es bueno, puedo mantener los alfiles, mantener más piezas o cambiarlo. Total, ahora si alfil por caballo no me va a generar un problema porque mis peones nuevamente están en blancas. La posición no es tan abierta y sé que mi alfil bueno y que tengo que cuidar un poco más es este alfil. Bien, atentos con eso. Entonces, alfil por caballo es una jugada que se puede llegar a realizar. Vuelvo a la posición acá. Vuelvo a esta posición. Bueno, en realidad estaba mirando la otra, pero sin querer la corrí. De todas formas, vamos a atacar. Entonces ya tenemos una estructura de peones, una forma piramidal en la estructura en relación con el centro. ¿Bien? En relación con el centro. No, no por los flancos todavía. Ahora vamos a ver pues, los otros peones. Tengo el desarrollo de mis piezas, pero en este caso tengo un problema que resolver, que es cómo terminar de completar el desarrollo de mis piezas. La variante del avance es una variante muy utilizada porque gana espacio para el blanco. Muchos jugadores de ataque les gusta usarla. Y es uno de los problemas para las negras porque, como decíamos hoy, que sería caballo por C6, ahora, bueno, en este caso caballo D7, mi caballo no puede salir por F6. No puedo salir por F6 porque está el peón. Perdería un caballo que vale 3 por un peón que vale 1, no me conviene. Entonces, no puedo, no puedo hacer nada. Perfecto, entonces el caballo tiene que salir por otro lado. Salgo por E7. Como la posición en el centro es cerrada, tampoco es algo que me preocupe. Perfecto, ahí H6. H6 es una posibilidad, pero acá, ¿qué pasa? Yo lo que tengo que resolver es el tema del desarrollo. ¿Bien? El desarrollo de este alfil. Y este caballo que no está bien ubicado. ¿Qué hago acá? Pienso. Digo, mis peones están en blanca. Forma piramidal. ¿Qué puedo hacer? A ver qué idea se le ocurre a usted. Pueden escribir en el chat o pueden hablar como ustedes quieran. Si de paso tomo un poquito de agua. Con negras siempre trato de buscar la forma de resolver los problemas que las blancas me plantean. Si el blanco no plantea problemas, entonces el juego de las negras resulta más fácil. A ver, ¿qué hago con ese alfil entonces de blancas? Es un alfil importante, sí dijimos, pero en esta formación donde los peones cubran las casillas de color blanca, tener un alfil o no tenerlo no va a ser un problema para nosotros. Sin embargo, sí es un problema que no tengamos un buen desarrollo. Y acá viene otro concepto, que es cuando un jugador tiene ventaja de espacio en la apertura, normalmente necesita ocupar ese espacio. En cambio, el jugador que se defiende le falta espacio. Y una forma de generar espacio es, bueno, fíjese ahí, buena sugerencia, una forma de generar espacio es cambiando piezas. Entonces, ahí yo tengo otra estrategia, que es simplificar piezas para generar más espacio. Como le digo, esto hablando siempre en un nivel más bajo, tal vez en un nivel más alto la pareja de alfiles tenga un valor más fuerte aún. Bien, por eso alfil G6 es una buena sugerencia que me permite sacar el caballo a una buena casilla, que es F5, para luego sacar el alfil. Bien, excelente. Una jugada que también podemos usar es alfil G4. Aunque el alfil se movió, en este caso yo lo que estoy haciendo es generar espacio. Como la posición en el centro es cerrada, puedo permitirme hacer algunos movimientos de más. C5 es una jugada ya buscando un ataque, buscando iniciativa. También es una jugada más de ataque. Si C3, bueno, ahora caballo C6. Y estaría buena también. Pero bueno, ahí ya me estoy yendo de mi formación, que es la formación piramidal.
¿no? En base a la estrategia, yo trato de no mover tantos peones todavía y completar el desarrollo, pero es una cuestión de gusto. C5 es una jugada que está buena porque es como una defensa francesa, pero con el alfil por fuera. Entonces también está buena. Pero ya es otra estrategia que voy a usar. Bien, ya las casillas blancas no las estoy controlando tanto como con mis peones en esta formación, donde vemos acá casillas de color blanca. Tal vez esto de defender un color, se pregunten si por ahí recién están arrancando o no tienen un nivel muy alto, pero no se preocupen. Lo que hay que entender acá es que los peones nuestros están en blancas y atacan casillas de color blanco, entonces pueden reemplazar al alfil. Y esto es una estrategia, como le digo, no solamente para esta defensa. Cuando a usted le falte un alfil, poner los peones en ese color para cubrir esas casillas es una buena estrategia. O utilizar la dama como pareja de alfiles, ya que la dama mueve como el alfil. También es otra. Bueno, una jugada que puede surgir acá es alfil G4. ¿Por qué alfil G4? Porque voy a buscar la forma de simplificar. Quiero jugar una posición tranquila. Como ya le dije, en mi caso trato de buscar posiciones simples y a partir de ahí empezar a trabajar. Pero C5, alfil G6 son jugadas alternativas. Ahí va la elección después de cada uno. Entonces yo digo, me falta espacio, alfil G4, ahora sí H3, alfil por, caballo por, simplifica un poco la posición, aunque me falta el alfil de blancas, ya no tengo tantos problemas y puedo estar completando el desarrollo de mis piezas. Perfecto, acá, bueno, si viene el alfil G5, bueno, en este caso simplificar, como les dije, también es algo que me favorece. Me debilita las casillas de color negro, bueno, todo no puede ser perfecto, ¿no? Entonces es una alternativa, es una opción. Podría quitar la dama, pero mi objetivo principal es cumplir los principios de la apertura. Luego pensaré los problemas del medio juego. Ahora resuelvo los problemas de la apertura. Entonces voy por parte tratando de conectar, porque esta estructura me va a servir, me va a dar fuerzas para que las blancas no me ataquen tan rápido, tan deprisa. Entonces ahí yo puedo jugar alfil E7 y pasar a una posición bastante simple. Bueno, podríamos ver esto, mira, acá. Y alfil E7, si alfil por, puedo jugar dama por, no es nada grave. Una jugada como G4, bueno, acá puedo traer mi caballo, y lo bueno que el rey se está debilitando bastante. Ahora puedo enrocar largo o puedo enrocar corto. Bien, ahí puedo elegir. Perfecto. Entonces ya tenemos acá la formación principal, que es la formación en forma de triángulo. Formación que a mí me va a permitir cómo encarar la partida o cuáles van a ser las ideas estratégicas. ¿Dónde van a ir ubicadas las piezas? Porque ya tengo mi pirámide, entonces mis piezas pueden salir por dentro. ¿Qué más decirle con respecto a esto? Bueno, otra cuestión a decirle es que estos peones, en mi caso, si me voy a enrocar corto, trato de no moverlos. Entonces, manejarme con esta estructura, por lo menos hasta tener todo en orden. Entonces yo digo, bueno, mi plan va a ser atacar luego por el flanco dama, porque si me enroco corto, yo tengo que saberlo. Mi oponente tal vez no lo tenga que saber. ¿Qué voy a hacer? ¿A dónde va a ir mi rey? Asegurarse. Pero sí es importante que uno lo sepa. Aunque quiera confundir al oponente, hay que tener las cosas claras para eso. Normalmente voy a ir el enroque corto. Una sugerencia que les puedo dar acá con respecto a la defensa Caro-Kann, si no quieren tener una partida sumamente complicada, es enrocarse para el mismo lado que se enrocan las blancas. Es decir, esperar a que se enroque el blanco, a menos que el rey blanco esté muy expuesto en el centro, entonces se enrocan rápido y abren el centro y atacan. Pero algo que les sugiero o que pueden utilizar es enrocarse para el mismo lugar donde se enroca el blanco. De esa forma, es una buena estrategia para que la partida siga siendo tranquila, más o menos ordenada y pueda ser algo que ustedes puedan ir trabajando. A medida que lo vayan trabajando, después pueden hacer modificaciones.
Eso también, porque tiene que ver con la seguridad del rey, que es uno de los puntos importantes en la apertura. Seguridad del rey, lucha por el centro y desarrollo. Para eso me sirven los objetivos. Y eso es lo que yo tengo que buscar en la apertura. ¿Cómo cumplen esos objetivos? En este caso ya veo que el alfil sale por acá y que este alfil, bueno, se puede simplificar y así completar el desarrollo. Estos tres peones trato de dejarlo fijo, dándome así una idea de decir, bueno, voy a atacar de esta forma, basado en esta cadena, en el flanco de dama. Va a ser el lugar por donde normalmente avance, con C5, como dijeron recién, con B5 o con A5. Pero va a ser mi lugar donde voy a ir a luchar la partida. Cada uno elige su estrategia, dónde luchar la partida. Eso también va en base a cada uno. Puedo luchar por el centro también. Es otra. Incluso hasta podría jugar por el flanco de rey, como veíamos recién en la teoría, que es una de las ideas también, H6 y G5. En mi caso, prefiero dejarlo a eso y mantenerme por el otro sector. Así que bueno, esta es más que nada, sería la primera parte de cómo crear el repertorio. Yo acá les dejo en el chat para que aquellos que quieran ingresar, revisar y ver las partidas, incluso el estudio donde he puesto la mayoría de las partidas. Creo que me falta de la clase anterior, las partidas, pero es básicamente cómo encaro este tema de la apertura. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen. Vamos a dejar esto como parte uno y ya en la próxima clase, que será la última de este curso, como les comentaba hoy al principio, pero la idea es trasladarlo a otro día y quizás con una actividad eh, más dinámica donde ustedes puedan participar también, hacer táctica, hacer estrategia, ver finales, bueno, entrevistas, charlas, de todo relacionado con esta disciplina. Perfecto. Entonces, repasamos acá, nuevo repaso. Primero veo cuáles son las tres variantes principales para entender de qué se tratan. Luego busco la formación o la estructura de peones que me da, que me caracteriza en esta defensa. Y ahí trabajo sobre eso. En base a la estructura de peones es como voy a profundizar luego en la apertura o la defensa. Luego voy a ver cómo van a ir ubicadas las piezas y cuál va a ser el plan y cómo elijo las partidas. Así que bueno, espero que les haya gustado, que les haya servido. Entonces recuerden, un método simple para estudiar apertura es elegir dos, tres variantes principales, ver de qué se trata, ver la estructura de peones, trabajar con la estructura de peones y ahí van a entender las ideas. Algo más para dejarle, como les decía, esta formación piramidal o triangular, uno tiene que saber que la estructura de peones se pueden repetir en diferentes aperturas y defensa. Como cierre, les muestro, miren, seguramente la mayoría conoce acá esta apertura, ¿no? Aquí voy a hacer estas jugadas así al azar. Esta apertura con blanca, muy popular porque, bueno, Magnus Carlsen la ha hecho bastante popular. Aquí, perfecto. Entonces, tenemos esta apertura con blancas. Si yo giro el tablero, ¿qué pasa acá? Si observamos nuevamente la figura en la estructura de peones, ¿qué obtenemos ahí? Sí, más allá de los nombres técnicos o específicos, más que nada voy a la formación acá. ¿Eso puede ser el sistema Londres, Gastón? Este es el sistema Londres. Eso es el nombre que se le da a la apertura. Pero si vemos esta formación de peones, ¿qué tenemos ahí? Sí, es la misma formación Caro que usamos nosotros en la Carocan. Que usamos en la Crocal, con el alfil afuera, con la estructura piramidal. Entonces, bueno, ahí si nos cuesta mucho estudiar apertura y defensa, esto es un buen método para estudiar un esquema y ver cómo se aplica en diferentes posiciones, tanto de blancas como de negras. No todas pueden hacer lo mismo, unas son más específicas, pero es algo que nos ayuda
ahorrar tiempo en estudiar apertura o a entender cuáles son las ideas y cómo podemos aplicar. Cambiaría los colores, cambiaría un poquito, pero tenemos una formación, una estructura. Bueno, ahora sí, los dejo y muchas gracias por haber participado y nos vemos en la próxima semana. Cualquier duda o consulta, pueden mandarme un WhatsApp por privado y seguramente está habilitando esta semana también el chat del grupo de WhatsApp para que todos puedan compartir. Nos vemos.